Y voy a empezar a compartir con ustedes. Y recuerden ustedes que este seminario tiene sentido en la oportunidad de que ustedes participen, pregunten, comenten. El día de hoy, lo que quiero poner a conocimiento de ustedes es dos mensajes, que por supuesto al interior tiene más de un mensaje propiamente dicho, que tiene que ver con la metodología que ustedes van a desarrollar con el doctor Rodolfo. Eh, si bien es cierto que les voy a hablar de un contexto institucional, esto es parte de una política internacional, razón por la cual es muy importante que dentro de la asignatura desarrollo e implementación de guías de práctica clínica basadas en evidencia, ustedes conozcan. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, es conveniente que hagan todas las preguntas habidas y por haber y por favor puedan participar, ¿no? Bien, mi nombre es Carlos Jiménez Gutiérrez, soy el responsable de la sede GEA, del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud. Ya las otras características de mi personalidad, pues ya las conocerán posteriormente, ¿no? Bien, fíjense que tenemos ya prácticamente 23 años trabajando con la metodología Cochrane. Soy miembro fundador del instrumento Agritos para Latinoamérica. No solamente su servidor, sino somos un grupo grande, pero yo fui el asignado de trabajar con el grupo Agri y vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, fíjense que en una institución cuyo nombre no voy a mencionar, ahí se me fueron unas diapositivas, perdón, tiene que ver con una iniciativa que no es nueva. Tiene que ver con una política pública internacional que tampoco es nueva. Y quiero en estos dos senderos platicarles, uno, el concepto de la política pública en el cual ustedes, cada uno de los que están presentes, están involucrados. Que le hagamos caso o no, ese es otro cantar, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Pero que vale la pena tener conocimiento porque esta es una bola de nieve que en un segundo respiro va a volver a tomar cuero y auge. Bien, estamos hablando de lo que se conoce programas de auditoría, ni más ni menos que es la vinculación de la práctica clínica con los procesos de atención clínica basados en los resultados de la investigación. ¿A qué me quiero referir? Bueno, primero que conozcan que una de las maneras más sencillas, que es un término, perdón, un enunciado que hemos escuchado prácticamente en estos 23 años, es el apego a las guías de práctica clínica. No es solamente un gusto académico, no es un gusto disciplinario, ¿no? Sino tiene que ver directamente con las iniciativas de varias instituciones, de varias organizaciones mundiales, en donde las guías de práctica clínica son un elemento, son parte de un eslabón de los procesos y gestión de calidad, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos que abre digamos, como es la llave que está abriendo de nueva cuenta esta preocupación. Entonces, fíjense, existe en más de una institución del sector salud en México, ya el IMSS ya hizo lo suyo desde el año 2004 hasta el año 2010, ¿no? Y han tenido muchas experiencias, está publicada la experiencia de cómo le fue al IMSS a través de la coordinación de la doctora Laura Arreola y de la doctora Adriana Abigail, que en su momento y siguen estando como responsables
del Departamento del Desarrollo, Gestión e Implementación de las Guías de Práctica Clínica. Yo les voy a platicar muy rápidamente el esquema de una institución como la que ya he mencionado. Entonces, fíjense, la toma de decisiones es un elemento central justamente para dos componentes: las revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica y los estudios de evaluación de tecnología para la salud. Son tres diseños de estudio que en ninguna clasificación de clasificación de diseños de estudio van a encontrar. Sin embargo, hay más de una publicación científica en donde a los estudios de evaluación de tecnología para la salud, a la revisión sistemática y a las guías de práctica clínica, sí se les conoce como diseños de estudio, ¿no? Una clasificación, pues es la clásica pirámide de la evidencia, ¿no? Vista desde la perspectiva de los epidemiólogos o de los salubristas, ¿no? Pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, ojo, estos tres documentos, al igual que los resultados de cualquier estudio de intervenciones o estudio observacional, sirve para tomar decisiones. Ese es el elemento central que debemos de ponderar, no solo en la maestría, sino en la vida y en la práctica clínica cotidiana. Bueno, entonces, ojo, estos procedimientos tienen una ordenanza, una gobernanza desde nuestras autoridades, ¿no? La propia Secretaría de Salud, desde la propia, en el caso de la Secretaría de Salud, desde la propia Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y desde las direcciones generales y en su momento direcciones médicas. No en todos los hospitales, no en todos los institutos está la vinculación entre la Dirección de Enseñanza e Investigación y la subdirección médica. Hay un divorcio ahí en forma importante que voy a comentar, ¿no? Más adelante. Entonces, ojo, partiendo de ahí, ese es el primer hito que ustedes tienen que considerar que no es nuevo. Entonces, fíjense, a través de esta ordenanza y gobernanza baja a través de las jefaturas de división, y hay una denominación en torno a cuál es el criterio a través del cual se va a empezar a explotar la aplicación de los resultados de la investigación vía revisión sistemática, vía de guías de práctica clínica o vía estudios de evaluación de tecnología para la salud. Y entre ellos, por lo menos en esta institución de las que le hablo, pues están implicados tanto los adscritos en primer orden y en un segundo y tercer orden, pues a los médicos residentes, ¿no? Yo me quedaría principalmente aquí, en este escenario de toma de decisiones como primera acepción y una segunda acepción, ojo, no solo para la formación, sino para que el propio estudiante de medicina de pregrado y posgrado sepa que no nada más es escoger una especialidad clínica porque quiero ser especialista, no, sino porque estamos ya en el contexto de que estamos obligados a tomar decisiones de la mejor forma posible. Y como siempre decimos, basados en evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues basados en los resultados de la investigación. Ya iremos definiendo algunos conceptos, ¿no? Entonces, la mejor formulación es hacerlo perdón, está muy sensible mi ratón, hacerlo de manera formal, ¿no? A través de, pues, los procesos que denomina en términos de ordenanza, las propias direcciones de investigación y enseñanza, tanto de los institutos como de los hospitales. Y primer problema, barrera que tenemos, no todos los comités de ética para la investigación, no todas las divisiones de enseñanza e investigación conocen la metodología de estos tres diseños de estudio. Número dos, aunque tienen visión de que deben de ser aplicadas porque pueden contribuir a la mejora de los modelos de atención,
La verdad es que desconocen mucho de ello, ¿no? Entonces, el primer problema que tenemos es que no hay una conciencia específica. No puedo generalizar, pero más de un instituto lo tiene, más de un hospital lo tiene, donde, ojo, las guías de práctica clínica, las revisiones sistemáticas y los estudios de evaluación de tecnología en salud no son considerados procesos de investigación, segunda barrera. Entonces, fíjense que de pronto, cuando hay una ordenanza, hay una cantidad de barreras, pero yo la verdad estoy sumamente contento porque en realidad hay una gran cantidad de escenarios de oportunidad para favorecer la toma de decisiones en salud y para ello la propia capacitación y profesionalización. En este caso, los colegas de la CDGA, todos los colegas presentes en este seminario propio del programa de maestría y doctorado de la CDGA, ya somos virtuosos porque lo estamos introduciendo explícitamente la capacitación sobre estas temáticas. Entonces, el tema central es que, fíjense, seguimos con estas piedritas. No tenemos en todas las instituciones afinado el mecanismo a través del cual un residente o un maestro, que sí ya hay antecedentes, se pueda graduar en la maestría o en el doctorado con un proceso como el que estoy presentando. Sí ya existe evidencia en el Instituto Nacional de Pediatría de un estudiante de doctorado que ya se graduó con este proceso. Entonces, ojo, sí se pueden presentar como propuestas para la maestría o el doctorado protocolos de investigación de esta naturaleza. Bien, entonces, fíjense que en un primer escenario nos encontramos en la divergencia e incluso el desconocimiento entre el vínculo y la sinergia entre una guía de práctica clínica y una critical pathway. Y que en las dos sesiones que han tenido, recuerdo un poquito la presentación que hizo Irlanda, no recuerdo si en la primera o la segunda sesión, mi querida Irlanda, a propósito de qué es una guía, que preguntaba el doctor Rivas. El día de hoy, Carely y Carla, vamos a hablar un poquito de ello con fines de presentarles el programa que está ya en activo, pero que no es nuevo, ¿no? Entonces, fíjense, el problema central es que no tenemos conocimiento sobre el diseño, la estructura y la metodología y los alcances de los resultados de las guías y de las vías clínicas para tomar decisiones. Es más, les puedo decir que en estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública a través del doctor Pedro Saturno, pues se demuestra en el caso del IMSS, ¿no? En aquellos grupos que conformaron la muestra de estudio, que se desconocen las guías. Todavía no hablemos de la calidad y sesgo que puedan tener las guías, ¿no? Se desconocen. Sabemos que están ahí, todo mundo hemos vilipendiado a Cenetec, ¿no? Por supuesto que tiene responsabilidad, ¿no? De la cual en algún momento hablaremos. Bueno, entonces fíjense, el problema es que no en todas las entidades diagnósticas de tratamiento, de pronóstico, en función de diferentes padecimientos, existen guías de práctica clínica y las que existen, en el caso de México, están totalmente descontinuadas porque no están actualizadas, ¿no? Y cuando uno revisa esa carita de Irlanda y de Carelli, me gusta, ¿sí? Las guías, desde que se construyeron en Cenetec, crecieron descontextualizadas y crecieron pues totalmente desactualizadas, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que lo conocen, qué bueno que lo tenemos presente y tenemos que trabajar en ello. Número dos, no conocemos el potencial de las vías clínicas y aquí en adelante lo vamos a denominar, para que todos lo entendamos bien, algoritmo de decisión. Y es un vil y vulgar flujograma, ¿no? Que es a lo que denominamos algoritmo. El problema es llegar a la construcción de ese algoritmo, ¿no? Ese es el verdadero problema. Y el otro tenor que tenemos es que, ojo,
en México, no todos los profesionales de la salud sabemos lo que es una systematic review bien hecha. Y no todos sabemos lo que es un estudio de evaluación de tecnología para la salud. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí piedritas, barreras, que de pronto entre los expertos, entre los colegios, entre las facultades de medicina, no hay claridad de como para qué sirve. Y las vilipendiamos y decimos, ¿saben qué me dicen las autoridades de varias instituciones? ¿Qué dicen los directores médicos de algunas instituciones? No, hombre, eso se resuelve con un checklist. Ojalá la toma de decisiones para la mejora de los servicios de salud fuera un checklist. Y entonces le estaríamos dando razón a quien lo ha dicho, por lo menos en estos casi 6 años, por lo menos más de 50 veces, que tendríamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Ojalá y fuera cuestión de un checklist, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Entonces, fíjense, Houston, tenemos un problema, porque no entendemos bien lo que es una guía, no entendemos muy bien qué componente y qué vínculo tiene el Critical Pathway o la vía clínica o el algoritmo de decisión. No comprendemos bien el diseño, la estructura, la metodología y los alcances de una systematic review y un estudio de evaluación de tecnología en salud. Y el otro escenario es lo que tan amablemente Irlanda y Carelli, con su asentimiento de cabeza, es pues no conocemos la calidad de las recomendaciones clínicas. En adelante, la recomendación clínica pues está directamente vinculada con la vía clínica, ¿no? Entonces, fíjense, el otro componente es el riesgo de sesgo. La pregunta es, ¿una vía clínica, una guía de práctica clínica realmente tienen sesgo? Pues la respuesta es sí. Y nadie lo sabemos evaluar, ¿no? Hemos escuchado infinidad de veces de GRADE, hemos escuchado infinidad de veces de AGRI-2, hemos escuchado infinidad de veces de AMSTAR-2 y de el instrumento de INATA para estudios de evaluación de tecnología para la salud, pero de pronto pensamos que estas son herramientas como más para las revisiones sistemáticas. Quien ya conoce a GRI, bueno, pues tiene ahí un planteamiento, ¿no? Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí están viendo mi diapositiva. Perfecto. Sí, doctor. Sí, Sí, sí. doctor. Muchas gracias, Paloma. Entonces, fíjense, el tema central es que cuando nos aproximamos no a la elaboración, porque en este momento no me quiero centrar en la elaboración de las guías, que todavía es un proceso más complejo, bien hecho, muy profesional, ¿no? Es un proceso todavía más complejo. Entonces, el escenario que tenemos ahora es que en estas instituciones donde está puesta en marcha este programa, fíjense, hablan de en un año hacer la implementación de vías. Yo digo, no, espérense, en un año apenas logramos, es decir, en 14 sesiones, que son las sesiones que tiene esta asignatura y que es un semestre, apenas estamos conociendo GRADE, AGRI, AMSTAR, a través de AGRI, el diseño, la estructura y la metodología de las guías de práctica clínica. Entonces, ojo, en un año no alcanzas a implementar absolutamente nada. Alerta ahí, ¿no? Porque ustedes también dentro de su institución tienen que empezar a movilizarse y coadyuvar y colaborar o colaborar en la generación de aplicar estos conocimientos, ¿no? Entonces, fíjense, el tema central es de todo esto es tomar decisiones para la mejora de los servicios de salud, pero también, ojo, implicaciones para las direcciones futuras de la investigación. También de las guías clínicas se generan líneas de investigación. Y ahí es un campo hermosísimo para todos los que estamos atendiendo pacientes, ¿no? Bien. Incluso también para los colegas que hacen investigación médica, ¿no? Amén de que lo van a ver con mucho cuidado con el doctor Rivas. Ojo, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué diferencias? Es más, yo diría, ¿qué sinergias hay entre una guía de práctica clínica
y una vía clínica. Por lo que yo escuché en las dos presentaciones anteriores, ya empezaron a tocar algunas conceptualizaciones al respecto. Mi querida Carla, ¿qué comentario te merece la diferencia y o el vínculo entre las guías de práctica clínica y las Critical Pathway de aquí en adelante, vías clínicas? Perdón, doctor, no escuché, me fui al baño un segundito. Sí, no te preocupes. Mi querida Paloma, ayúdanos tan amable. Muy probablemente es que las guías de práctica clínica tengan más implicación, como su nombre lo indica, práctica, y incluso puede incluir un consenso de expertos o u opiniones acerca de expertos para aquellos vacíos del conocimiento donde no hay evidencia científica y las vías clínicas estén más orientadas a la resolución clínica de los problemas de los pacientes. Me gusta la visión, pero tibia, tibia, tibia. Se trata de provocar, ¿eh? Acuérdense que ya estando a nivel de posgrado, las clases, pues no es de que ustedes estén ahí cómodas, no. Vamos a un diálogo, ¿no? Carlita Chacón, la pregunta era, ¿cuál es el vínculo y o la divergencia entre las guías de práctica clínica y Critical Pathway? Bueno, Entonces, me parece importante recalcar la definición de una guía de práctica clínica que está basada en un proceso de revisión sistemática de la literatura y que tiene un nivel alto de evidencia, es decir, está estructurado, sigue todo una metodología y en cambio me parece que las vías clínicas es como el describir, es el proceso descriptivo de de un algoritmo, por ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, prevención de caídas, ¿no? Entonces, prevención de caídas significa identificar al paciente que tiene riesgo de fragilidad, levantar los barandales, etcétera. Es como que, y que lo debatíamos en la clase previa, de hecho, yo creo que como que la vía clínica nos hace técnicos de solo ejecutar algo que está descrito, pero en cambio la guía de práctica clínica implica un razonamiento e interpretación por parte del lector. muy bien, ahora sí que por arriba del tibio, 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 ¿no? Casi vamos llegando al caliente. Mi querida Namibia, tan amable, ¿qué comentario te merece? Pues como ya comentaron mis compañeras, la guía de práctica clínica es como todo este resumen de información que se realizó a través de un proceso metodológico y la vía de práctica clínica ya es la forma práctica en la que vamos a implementar toda esa información que se descargó en la guía de práctica clínica, ya específicamente para un padecimiento. Muchas gracias. Si todas las opiniones suman, muy bien, hay que ir haciendo y seguramente pues este seminario con el doctor Rivas pues tiene ese objetivo de ir colocando, ojo, primero el diseño, la estructura y la metodología de un estudio al que le vamos a llamar guía de práctica clínica, ¿no? Muy vinculado con el tema de la gestión de calidad de las instituciones de salud, donde el o los algoritmos clínicos son un componente. Ojo, ¿eh? Ojo. No es que sean diferentes, sino que las vías clínicas son un componente metodológico de las vías clínicas, perdón, de las guías clínicas. Entonces se acercaron mucho, lo van a discutir ampliamente con el doctor Rivas. Y la última pregunta, ¿puede haber una critical pathway sin la existencia previa de una guía de práctica clínica? ¿Verdad que no, Carla? Eso, así me gusta. No, yo creo que sería difícil porque se requiere todo este proceso de revisión. Categóricamente, Carlita, no, 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 en serio, ¿eh? Y defiendo ok. su punto de vista. No, no. A ver, voy a poner un ejemplo en la literatura científica. Nosotros decimos estudio de casos y controles para comparar, ¿no? Tan, tan. Y posteriormente, la misma publicación realizada en otros estudios es modelo de regresión logística
para comparar qué observan en estos dos títulos hipotéticos. ¿Cuál es el diseño de estudio y cuál es el método estadístico? El El método diseño de estadístico, la estudio regresión. sería, ay, perdón. Sí, si quieres, El sigue, perdóname, diseño yo de ya. estudio sería como casos y controles. Ese es el Y diseño de estudio, ¿no? exacto, y la Epidemiológico. metodología o dentro de los procesos Dentro que de la utilizaríamos, metodología, ya estaría el modelo de regresión logística. exactamente, que es parte de la sección de estadística en el contexto multivariado. Equivale a eso. Un segundo ejemplo, para que nos caiga todavía el 20, uno dice revisión sistemática de, y también encontramos en la literatura títulos metaanálisis de. Pregunta, ¿la revisión sistemática es diferente al metaanálisis? Sí, ¿Por qué, Carla? es verdad que para realizar un metaanálisis se requiere una revisión sistemática, pero en el Ok. metaanálisis ya se aplica estadísticamente un método, valga la redundancia, para Mi propio método estadístico. poder expresar cuantitativamente los datos que se han reunido previo a la revisión sistemática. Sí, de Entonces, que, acuerdo, por Carla. ejemplo, lo que me decían en un taller que yo tomé el primer semestre de revisión sistemática y metaanálisis, pues se trata de comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Entonces tenemos que buscar que los desenlaces hayan sido medidos de la misma manera, tratar de que la población sea lo más homogénea posible y de acuerdo a eso se utilizan pues medidas de resumen estadístico, se puede hacer por diferencia de media, se pueden comparar ORs, RRs, hazard ratio, etcétera, ¿no? Y pues el forest plot, que es la gráfica que da el Claro. metaanálisis. Muy bien. Solo tengamos una precaución. Muy buena apreciación, Carla, pero tengamos cuidado. En la literatura internacional, incluso en las revistas de muy alto nivel, el diseño del estudio es la revisión sistemática. Siempre, siempre. El metaanálisis, como bien lo decía Irlanda, como bien lo ha señalado Paloma y Carla, el metaanálisis es el componente estadístico del manejo de datos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque puede haber revisiones sistemáticas que no necesariamente tuvieron oportunidad de desarrollar metaanálisis, ¿no? Puede haber publicaciones que se denominan metaanálisis, pero ¿qué creen? Los autores no desarrollaron una revisión sistemática. Entonces, no es lo mismo decir que es un metaanálisis, luego entonces todos los metaanálisis son parte de un diseño de estudio que vamos a denominar systematic review, ¿no? Hay que tener cuidado. Incluso, por ejemplo, la revista JAMA o JAMA, ella separa en dos aspectos sus publicaciones. Acepta revisiones sistemáticas, pero la que puntúa de mayor importancia es la revisión sistemática con metaanálisis. No es que sean diferentes, sino que la pregunta de estudio, la unidad de análisis primaria, que son los artículos, la segunda son los pacientes, en el orden que ustedes quieran poner, pues no existe la literatura suficiente y necesaria para poder obtener la información relacionada con las variables de estudio pico de esa revisión. Entonces, es un matiz pequeñito, pero hay que tener mucho cuidado. En ese mismo sentido, la propuesta que yo les hago es la misma. De aquí en adelante, no tengan miedo a considerar el diseño, la estructura y la metodología de una guía de práctica clínica como un diseño de estudio, ¿no? Y dentro de la guía de práctica clínica puede haber algunas técnicas por votación o de consenso. Entonces, ojo, un consenso no es una guía, no es una guía, el consenso es una técnica que se utiliza en diferentes escenarios para establecer las preguntas, para establecer los primary outcome, los secondary outcome,
etcétera, ¿no? Y ya vimos que la técnica de consenso por votación no la queremos. ¿Qué es lo que ha sustituido a la técnica de consenso, Valerie? Pues los paneles Delphi, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, ojo, no confundamos, tengamos cuidados y hay que ser exquisitos, hay que ser exquisitas en estas diferencias. No lo van a encontrar en ningún libro. Esta es la vivencia de acompañar, haber sido miembro del Guideline International Network, de haber sido responsable de evaluación de tecnología clínica en salud en Cenetec, de haber creado, tengo el honor y el gusto de, junto con Pedro Gutiérrez Castrillón y su servidor y otro grupo, en el año 2005-2006, cuando se crea Cenetec, fuimos los responsables, a solicitud de la doctora Adriana Velázquez Berumen, de hacer el primer manual de guías de práctica clínica para México. Nunca apareció nuestro nombre, ¿no? Pero fue hermosísima esa contribución y que sigue siendo desconocido, ¿eh? Bueno, entonces, ojo, acuerdos. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. El diseño del estudio es la guía clínica. Dentro de las secciones metodológicas, como lo vamos a ver a través de AGRI, la Critical Pathway es un componente. En otro momento, cuando ya la guía de práctica clínica está validada, ahora sí puedo extraer el algoritmo o los algoritmos y a partir de ahí continuar, ¿no? No es iniciar, es continuar los procesos de gestión de calidad en mi servicio, en mi hospital, en el sector salud, en el sistema de salud. ¿Ya vieron? Entonces, cuidado con esto, ¿no? Entonces, aquí lo que yo presento es solamente términos MESH, ¿no? El término MESH es Practice Guideline, el término MESH es Critical Pathways y es la visión de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, ojo, además de Practice Guideline, vean todos los términos, no son sinónimos, los términos alternativos a través de la cual podemos denominar a las guidelines. Una tarea tan amable, mi querida Irlanda, preguntarle a el manual de PubMed qué diferencias hay entre guideline y practice guideline. Ok, doctor, muy bien. Con gusto lo podemos, en cortito, tú y yo lo podemos resolver y te digo dentro de PubMed dónde sacar el manual para mostrar la diferencia, ¿no? Entonces, fíjense, lo que quiero llamar su atención es que prácticamente todos los enunciados iniciales, como términos MESH, vean los otros términos alternativos a través de los cuales podemos considerar a las guías como directrices. Y por eso al inicio hablaba de gobernanza, ¿no? Y vean que el resto, pues sí, ya, ¿no? Guía, guía, guía y pauta práctica. Y en el caso de las guías clínicas, que son un componente de las guías de práctica clínica, vean todos los caminos, ¿no? O sea, es un vil y vulgar algoritmo, pero ya decíamos, cuidadín, cuidadín, lograr ese algoritmo de decisión. ¿Quién de ustedes, además de los de la CDGA, han llevado economía de la salud? Bueno, en economía de la salud se trabaja mucho con algoritmos de decisión basados en modelos económicos. Pues es lo mismo, ¿no? Claro, a una guía no todas la tienen, les falta el enfoque de estudio de evaluación económica, ¿no? Entonces, ojo, esta es la primera excepción. No se trata de, a ver si estamos de acuerdo, ¿eh? Me van a disculpar que en esta ocasión sea, por favor, manéjenlo así. No se confundan, no se confundan, ¿no? Y algo que yo quiero que ustedes sepan, fíjense, el 30 de junio del año pasado, hemos tenido durante casi 23 años una discusión en todo el sector salud sobre si las guías de práctica clínica son mandato o no.
En otros países está perfectamente demostrado cómo ante una demanda por mala praxis o efecto adverso, el profesional de la salud, el médico, puede defenderse a través de una guía, siempre y cuando la guía incluya el algoritmo de decisión clínica que dé sustento a la praxis clínica. Y eso está perfectamente publicado en Europa, en Estados Unidos, menos en México, ¿no? El hecho de que tú digas ante el juez o ante el Ministerio Público es que existe una guía de práctica clínica que me permitió sustentar mi praxis clínica y desafortunadamente hubo un efecto adverso. Adelante, mi querida Irlanda. Doctor, una pregunta. Y por Sí. ejemplo, ¿eso es aplicable aun cuando tenga varios años que no está actualizada la guía? Ándale, ya me estás metiendo el pie, canica. A ver, ojo, pregunta, misma pregunta. ¿Cuándo fue el primer año, cuándo fue el año en que se publicó el primer ensayo clínico aleatorizado controlado cegado? Tarea número 2, ¿no? Buscar cuál es el primer ensayo clínico publicado. Yo les voy a ayudar. El primero fue el de uso, eficacia y seguridad de la aspirina. En el no me acuerdo si es en el New England Journal of Medicine, pero así pregúntenle a Doctor Google, ¿no? Yo les voy a compartir y les voy a pedir, suscríbanse a este grupo de Evidence Student. Solamente es para estudiantes de pregrado y posgrado y de maestrías y doctorados. Búsquenlo así. Yo después les doy el enlace, pero así se llama, Evidence Student. Su tarea cuarta es soliciten su inscripción, no les compromete más que a recibir noticias y todas estas noticias que estamos comentando, ahí se las dan bien digerida, ¿no? Bien, entonces lo voy a contestar, mi querida Irlanda. Si el primer ensayo clínico sobre aspirina fue publicado en 1942, ¿cuál es la diferencia en años que tenemos en el 2023? Para la aplicación de esa recomendación clínica, de ese ensayo clínico, ¿qué diferencia hay del 2023 a 1940? No sé con exactitud si fue en el 40, en el 42, que se publicó Como, ese ensayo clínico. como 81 años de diferencia. Exacto. Ahora sí, contesta tu pregunta. Ok, sí, está ¿Verdad? suficiente. Exacto. Hay que valorar. No es lo mismo que esté vamos, el tema no es la cantidad de años, sino el tema está en 4 aspectos que ustedes ya conocen bien. ¿Quiénes son mis pacientes? ¿Hay alguna característica de mis pacientes que en los últimos años, quinquenio, haya cambiado? Acuérdense, en este momento tenemos una pandemia de la que no hemos salido, ¿no? Eso fue un hito en la salud pública de todos los sistemas de salud. Entonces, nunca hay que olvidar eso, porque sí hubo diferencia no solo en el esquema de atención, sino en la propia inmunidad de la población. 2, las intervenciones. ¿Qué tipo de intervención? Estoy seguro que ese esquema y recomendación de uso de la aspirina hace 83 años, no, por supuesto que ya no es el mismo. Es más, está hasta mejorado, ¿no? Y número 4, sí, los problemas cardiovasculares que apenas se empezaban a gestar en los años 40, no son los mismos que tenemos 83 años después. Uno de las comorbilidades y problemas de salud pública mundial, incluso pandémico, pues son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, ahí está tu respuesta. No son los años. Incluso puede ser de hace 2 años, pero si un sistema de salud introduce un programa que después de 2 años modifica la praxis clínica en un hospital general, en un instituto, en un sector salud, deberíamos de pensar que efectivamente
Uno, posiblemente ya no es válido ese algoritmo clínico. Entonces, el posiblemente no está en el análisis del número de años, sino en su pico. Y esa pico anidada en un servicio de salud como el Hospital General Dr. Manuel G. González o en el Instituto Nacional de Cardiología, ¿sí me explico? Va más allá del número de años, ¿no? Bien, ¿contesto tu pregunta, mi querida Irlanda? Sí, doctor, muchas gracias. No, qué bueno. Hagan ese tipo de preguntas. Entonces, fíjense que... Doctor, Sí, adelante, por favor. perdón, doctor. No pidan perdón. Existen Al en contrario, de México, eso se trata. Sí. gracias, doctor. Existen en México guías prácticas para la utilización de los recursos tecnológicos como tomografía, ultrasonido, porque yo soy radiólogo, doctor, y nosotros estamos basados en las guías americanas, pero yo desconozco honestamente si existan guías mexicanas que se apliquen para esto, puesto que lo que sí ha cambiado en la práctica clínica es el escrutinio de algunas enfermedades y en nuestro instituto el escrutinio de cáncer pulmonar, que se hace por tomografía. Muy bien. Te voy a hacer primero dos preguntas, Sí, doctor. para que veas que sí tienen la respuesta. ¿Cuándo fue la última ocasión que consultaste el catálogo maestro de guías de práctica clínica de Cenetec? La semana pasada. Ándale, ¿qué encontraste? Eh, Nada, ¿no? como yo estoy haciendo un protocolo de EPOC, doctor, Eh, mi protocolo es como un escrutinio de los pacientes que se llama pre-EPOC o los pacientes que tienen el cuadro clínico, pero que no tienen obstrucción por espirometría. Ujú. Entonces, lo que hago yo es tomografía para el diagnóstico temprano de la enfermedad. Y no encontré nada. Exacto, exacto. Segunda pregunta, ¿alguna academia o colegio que tú sepas Sí. está haciendo alguna guía al que le llamen consenso o recomendación técnica? Para el uso, por ejemplo, de tomografía en el escrutinio de cáncer, que es como lo que más en este Sí. momento aboga, no, doctor. Ahí está tu respuesta. Entonces, ojo, ¿por qué tenemos que recurrir a otras guías? Simplemente porque en México no las tenemos. Ok, ¿Sí? nos toca Eh, hacerlas. primer pregunta es, ¿conviene hacer una guía de práctica clínica? No la contestemos ahí, pero que quede grabado. Este es un muy bonito ejemplo. ¿Conviene? Por supuesto que Paloma, ¿de qué institución, en qué institución estás adscrita, Paloma? INER, doctor, soy su En el vecina. INER. Muy bien. Sí, Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas guías a nivel mundial existen? ¿Cuáles son los algoritmos clínicos que comprenden? Evaluemos esas guías de práctica clínica para saber si esos algoritmos de decisión son válidos. Y número dos, en el momento de decir, a ver, esos algoritmos incluyen la pico que tú has presentado. Primer escenario, si la respuesta es sí, bravo, tenemos que hacer el esquema que les estoy presentando ahorita. Segundo escenario, ya revisamos, ya evaluamos con Agri2 y ¿qué crees? No hay algoritmos pico de los cuales estamos interesados. Y entonces sí llegamos a la pregunta que tú hiciste. Sí hay guías, pero ninguna de las guías comprende el problema y la pregunta de respuesta diagnóstica y tecnológica que permita abordar a este tipo de pacientes. Luego, entonces, primer escenario, vale la pena involucrarnos con Cenetec o con los colegios clínicos o academias clínicas para hacer una guía de práctica clínica basada en evidencia. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, y en donde hay que tomar un respiro, y uno dice, no, mira, sí hay guías. Ya revisamos los algoritmos, no les hemos pasado a GRI2, pero ¿qué crees? Al menos una guía
sí comprende un algoritmo de decisión diagnóstico y de tecnológico y de tecnología diagnóstica. Y luego, por eso decía, respiremos y tengamos calma, surgen las voces, ¿no? De Pepe Grillo, nuestro alter ego, de, es que eso no se puede implementar en México, porque eso se hizo en Alemania. Shh, tranquilos. Primero veamos si está elaborado. Número 2, está validado. Número 3, ya evaluamos con AGRI. 2. Y número 4, una disciplina que en México no conocemos, la transferencia de los resultados de investigación. Lo digo de otra manera, ciencias de la implementación. No tenemos un posgrado, no tenemos herramientas de investigación translacional. Entonces, Houston, estamos en problemas. Es hasta ese momento, mi querida Paloma, queridas todas, en donde uno dice, ya hice la primera etapa, ahora, ¿a quién me servicio? En el cuarto piso, ¿cómo le voy a hacer para implementarlo? No nada más es cosa de que el jefe de la división diga, a partir del 16 de febrero se implementa la guía de práctica clínica a través del algoritmo de decisión siguiente. No, no es así, ¿eh? Voy a compartir con ustedes 2 documentos del doctor Pedro Saturno y váyanlo leyendo con calma. Y a través del chat los vamos comentando y vayan haciéndole preguntas al doctor Rodolfo Rivas. Rodolfo maneja exactamente la misma información porque estamos ambos capacitados a través compartimos pues toda la formación Cochrane y hemos caminado juntos en casi 23 años de representar a Cochrane en México. Entonces, mi querida Paloma, esa es un poquito la respuesta. Tiene mucha reflexión por detrás, conocer muy bien el contexto, ojo, no nada más de mi consultorio, no nada más de mi especialidad o de mi colegio, ¿no? Por eso lo elevamos a un nivel de gobernanza de sector salud. Y si tú me apuras, incluso de vinculación con el IMSS, con el ISSSTE, ¿no? Entonces ahí, Houston, nos metemos en más problemas, ¿verdad? Pero muy buena preocupación, muy buena pregunta. Entonces, ese escenario vamos a contestarlo con el tiempo, si tú me das oportunidad. Volvemos, yo te pido, mi querida Paloma, así como queda grabado, pero escríbelo en una cuartilla y haznos la misma pregunta. La grabación queda para ustedes. Yo se la envío al doctor Rivas y por supuesto que tendrán acceso a ella. Y esto se puede constituir en un estudio de caso. Y vamos a lo largo del semestre a ir dando con nuestra expertise de estudiantes de posgrado, de adscritos, ¿no? O de residentes, a ir dando respuestas. No hay una sola respuesta, Paloma, ¿no? Hay múltiples respuestas. Bien, ¿contesto Gracias. o me aproximo, Paloma? Sí, doctor, muchas Muy gracias. bien. Así se vale, ¿eh? Interrumpan, por favor. Bien, entonces, ojo, fíjense, a partir del 30 de junio, ahora sí ya es mandato y está en el diario oficial de la Federación este acuerdo. La presentación, con mucho gusto se las voy a compartir también en PowerPoint. Entonces, ya no nos podemos hacer a un lado. No lo digo yo. Aquí está. Artículo 1, es obligatorio. No importa que los directores médicos, los directores de enseñanza e investigación anden papaloteando, o los comités de ética para la investigación no estén entrenados en guías de práctica clínica. Ahí está, no lo digo yo, está publicado y ¿qué creen? Apenas son 3 cuartillas. Ni siquiera está desarrollado. No es reglamento, es un acuerdo, pero ya apareció en el diario oficial de la Federación. Y otra publicación importante, días antes o semanas antes,
La Organización Mundial para la Salud, a través del Comité de Seguridad del Paciente, hace la publicación, la actualización de la publicación de política pública de seguridad del paciente. ¿Y qué creen? De sus 11 objetivos, por lo menos en 3, aparece exactamente el objetivo principal. La adopción, la implementación de los algoritmos o de las vías clínicas, ¿no? Entonces, fíjense cómo la norma dice guías de práctica clínica o equivalente. Pregunta de examen para entrar al doctorado. ¿Cuál es el equivalente de una guía de práctica clínica? Pues la vía clínica, ¿no? Acuérdense, la guía de práctica clínica es todo el proceso científico de contestar preguntas relacionadas con la etiología, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico. Ojo, la guía de práctica clínica es el único diseño de estudio, junto con la revisión sistemática y junto con el estudio de evaluación de tecnología para la salud, que puede contestar más de una pregunta en función de la historia natural de la enfermedad. Claro, por eso encontramos guías grandes, ¿no? De la Asociación Americana del Corazón, hay guías hasta de 120 hojas. Y no es por la cantidad, sino por la representación de los flujogramas o diagramas de decisión, que son las vías clínicas, ¿no? Entonces, ojo, no, que no quepa la menor duda que el equivalente son las vías clínicas. Esto yo les compartiré la publicación, ¿no? La pueden encontrar ustedes ahí en internet, pero yo con mucho gusto se las envío. Entonces, ojo, ¿eh? Dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, presten servicios de salud. Es decir, incluso tu consultorio privado va a llegar un momento en donde se te va a aparecer la cruz de tu parroquia, la autoridad que sea, y te va a decir, doctora, además de cumplir con las reglamentación de COFEPRIS, ¿me puede mostrar los algoritmos de decisión en los cuales usted basa su decisión en el tipo de pacientes que atiende? Si bien es cierto, en este momento esto es ficticio, no lo es tanto, ¿eh? Porque acuérdense ustedes que los propios consultorios de las farmacias, pues desde hace más de 3, 4, 5 años han estado en la mira de las autoridades, justamente, entre otras cosas, por esto. Pero el elemento central es por la manera en cómo hacen la recomendación de los fármacos y la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, fíjense, ya no es ficción, ya estamos ahí ya no en el lindero, es como estar así, en la mera orillita de la quebrada en Acapulco, ¿no? No solo por los tiros del narco que hay, sino porque tú dices, híjole, cada vez me están obligando a que mi actuación y mi toma de decisiones esté basados en los mejores resultados de la investigación. Artículo número 2, ahí está. Entonces, ojo, cuando dice guías de práctica clínica o equivalentes, ojo, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? De las vías clínicas, ¿no? Entonces, no pueden equivocarse. Categóricamente y sin miedo, tomen este resolutivo, ¿no? ¿Sí me explico? Preguntas hasta aquí. Mm, No, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, esa es la situación, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, ojo, protocolos de atención es sinónimo o alternativa de vías clínicas, ¿no? Procedimiento,
procedimiento clínico, en plural, ¿no? También en inglés, trayectoria clínica, ruta clínica, etcétera. Es lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, aquí el tema, no sé cómo le vamos a hacer porque entre que no existe el Consejo de Salubridad General y el acuerdo dice que sí existe, pero bueno, alguna autoridad, ¿no? Hay que capacitar muy bien a los directores médicos, muy bien. Hay que capacitar muy bien a los jefes de servicio, porque son los directores médicos, no todos, los que están diciendo que eso se resuelve con un checklist. Ojalá, ¿no? Ojalá se resolviera con un checklist. Por lo menos esa es la respuesta de algunas de mis autoridades, ¿no? Entonces, en tu pregunta, en la pregunta que me acaban de hacer, ojo, es un trabajo conjunto. Así como un protocolo de investigación, claro, dentro de la maestría y el doctorado, pues uno lo tiene que hacer como parte del proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Pero en la vida real debe ser un equipo de trabajo. Entonces, así como la investigación básica, así como la investigación poblacional y así como la investigación clínica, no se hace solos, pues también el tema de las revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica y los estudios de evaluación de tecnología en salud no se hacen solos. Debe de haber un grupo declarado de trabajo colaborativo, intradisciplinario, intraespecialidad, ¿no? Bien. Entonces, ahí está, no lo voy a señalar, ya lo están señalando ellos. Claro, ellos lo están hablando a nivel de sector salud, yo lo estoy señalando al interior del INER, al interior del GEA, al interior de cada uno de nuestros institutos, ¿no? Entonces, no sustituye la investigación básica, no sustituye la investigación con estudios observacionales, ¿no? Es un complemento, ¿no? Bien, antes de presentar Adapte, una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que desde el año 2010 se establece una vinculación entre las guías de práctica clínica, las revisiones sistemáticas, principalmente con metaanálisis, y los estudios de evaluación de tecnología para la salud? ¿Dónde está el elemento central o los elementos centrales? Yo diría que en el nivel de evidencia. Muy O sea, bien, creo que muy, es una forma de hacer medicina basada en la evidencia. muy A mí bien, Carla. cuando es que justo estamos trabajando en unas guías con nuestro grupo, y cuando leí un manual de OMS para elaboración de guías, mencionaba que es verdad que antes se daba como que mucho peso a la opinión del experto. Y es verdad que ahora también la valoramos de igual manera, pero no tanto como una opinión subjetiva, sino como en su opinión para juzgar la evidencia. Entonces, me parece que el elemento central podría ser la evidencia Exacto, y pues el sesgo y todo eso, ¿no? De los estudios. muy bien. Es Muy bien, Carla. es un sistema que reúne la evidencia científica, ¿no, doctor? Que se llama Sistema 6S porque reúne 6 documentos que fomentan o que documentan la evidencia científica para mejorar la praxis médica. Bien, vamos bien, sí. ¿Qué más? O sea, ustedes lo están viendo desde, Carlita, desde el producto, es decir, desde el resultado que genera todo este proceso sistemático. Vámonos a la planeación. Carla, ¿qué tuviste que hacer para el armado de tus grupos de trabajo? Lo Para, primero que tuvimos que hacer fue, lo primero que definimos, específicamente trabajamos en esclerosis sistémica, nosotros somos reumatólogos. Entonces, sí, lo primero que hicimos fue evaluar
hacia quién está dirigida la guía. O sea, va a ser para otros reumatólogos, va a ser para internistas, va a ser para médicos generales. Eso fue una de las cosas que hicimos. Luego establecimos si es que la guía iba a ser de tratamiento o iba a ser de abordaje diagnóstico. Eso fue otra de las cosas que hicimos. Y luego seleccionamos grupos de trabajo, pues, según su nivel de experiencia y trayectoria en determinada mesa. Entonces, ahorita trabajamos 3 mesas, que son EPID, hipertensión pulmonar y piel, que esas son las que estamos trabajando ahorita. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué reflexiones les toma mi querida Namibia, Valerie, dado que ustedes ya llevaron el seminario de introducción a la revisión sistemática y metaanálisis? Pues ¿Por que qué la son metodología. casi lo mismo? Sí, adelante, adelante, perdón por quitarte la palabra. Adelante. Perdón. Pues que las guías de práctica clínica fundamenten su metodología de revisión de información a través de una revisión sistemática nos genera que sean guías que tengan un riesgo de sesgo menor y por lo tanto la información contenida en estos documentos pues sea de gran validez y por lo tanto nos permita tomar esas decisiones clínicas que al final pues es el objetivo principal de estas guías, mejorar la atención clínica del paciente o optimizar este proceso de atención. Exacto, justamente esa es, bien comentado Carla y Paloma, pero quiero retomar esta pequeña apreciación, pero máxima significado que comenta en Namibia. Kareli, adelante, por favor, antes de que yo haga el comentario. Precisamente eso, si hablamos de procedimientos, homologación de los mismos en cualquier otro Exacto, sitio. Ajá. exacto, ojo, fíjense. Como cada quien, antes de que apareciera la difusión mundial de la importancia de tener agencias de evaluación de tecnología en salud que fundamentalmente se dedican a hacer ETS, guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas. En el año 2010 se llega al consenso mundial a través de Cochrane, a través de la Organización Mundial, que la metodología de las revisiones sistemáticas a través establecida por el handbook o el manual de Cochrane Collaboration, ¿no? Es lo suficientemente robusto, como bien decía Carla, para crear la evidencia, la calidad y la recomendación clínica suficiente y necesaria, insesgada. Entonces, hasta el año 2000, cada colegio, cada asociación médica, cada país desarrollaba estos documentos de consenso. Primero, consenso porque estaban únicamente fundados en técnicas de consenso. Y el que traga más pinole, pues es el que tenía más saliva, ¿no? Es decir, el maestro, el experto, pues es el que te llevaba la voz cantante. Entonces, muchas guías de los años 90, no se diga de los años 80, están desarrolladas bajo la técnica de consenso. Díganme quién de ustedes quiere ir mañana a bailar a las 10 de la noche. Exacto, ese es el consenso. ¿No? Ya votó. Carla dijo, yo soy mano, ¿no? De veras, al final del semestre vamos a proponer reunirnos para desayunar, comer, cenar y un bailecito con la evidencia por delante, ¿no? Entonces, ojo, esa es la fortaleza que tiene Cochrane Collaboration, en adelante Cochrane, porque se reconoce, todas las revistas científicas de alto impacto ya reconocen el manual Cochrane. Entonces, ojo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a través también de el Guideline International Network, es decir, GIN, y INATA, ¿no? Nos estamos refiriendo bueno, no me acuerdo cómo se escribe, la Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnología en Salud, NICE, SANG,
CENETEC y acá la Red Internacional de Guías de Práctica Clínica, en que todas las guías de práctica clínica y todos los estudios de evaluación de tecnología para la salud tienen que ser nutridos preferencialmente con revisiones sistemáticas. Esto fue en el 2010, es decir, hace 13 años, ¿eh? Es un joven, es un adolescente, ¿no? Todavía, esta ordenanza que todavía no se alcanza a comprender en muchos países, entre ellos Latinoamérica, entre ellos México, ¿no? Y como México son 32 estados y somos un titipuchal de ciudadanos, profesionales de la salud, ¿no? Entonces, pues, todavía estamos ahí, impulsando, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Ah, bueno, que las revisiones sistemáticas, cualquiera de nosotros puede definir que queremos hacer una revisión sistemática. A partir del 2004, es CENETEC, es la Secretaría de Salud a través de CENETEC quien da la ordenanza y consulta a todas las academias, a todos los colegios, a todos los institutos, a todo el sector salud de dónde tendríamos que hacer guías de práctica clínica. Entonces, fíjense, aquí hay ordenanza y gobernanza, ¿no? La palabra gobernanza incluye la ordenanza, ¿no? Acá no. Acá es el libre albedrío, ¿no? Y las agencias de evaluación de tecnología en salud, que fundamentalmente dependen de la Secretaría de Salud o del Ministerio de Salud, o sea, estas están creadas por mandato de la Secretaría de Salud. Por eso no conocemos mucho estos estudios. Entonces, es ahí donde cambia la lógica de toma de decisiones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto desde los años 80 ya lo hacía el gobierno inglés. Desde los años 80 ya lo hacía el gobierno español. No todas las comunidades, son 12 comunidades autónomas, pero ya lo hacían. ¿Y nosotros qué hacíamos? Nosotros hacíamos consensos bajo el liderazgo clínico, académico, científico de nuestras asociaciones médicas o de nuestros colegios médicos. ¿Ya vieron el panorama? Entonces, fíjense, el tema, como bien lo señalabas, mi querida Carla, que está muy bien, pero es necesario ir puntuando desde la planeación, el desarrollo y el producto. No nada más ver el producto. Porque justamente, como bien lo decía Paloma, ahora que estamos buscando producto, ¿qué creen? No hay guías. De la PICO, en la que mi grupo de trabajo, desde un instituto, estamos generando el proceso de toma de decisiones sobre un padecimiento, sobre una tecnología médica, ¿no? Entonces, el escenario es poner atención en todo el proceso. Entonces, fíjense que a nivel mundial, pues el tema es, ya hay guías, ¿verdad? Ah, muy bien. Pues ahora vamos a implementar la aplicación de esto que denominamos Critical Pathway. Y muchos de los gobiernos, principalmente de países pobres y de países en vías de desarrollo como México, México ya no es país pobre, ¿eh? Una cosa es que estemos en la pobreza por la mala distribución y de lo demás ustedes ya saben. Entonces, ojo, ¿eh? ¿Cuál es el estatus? Pues justamente este ejemplo que Carla nos está presentando y que Paloma nos están presentando, es porque tengo la necesidad de preguntarme de si hay necesidad de hacer una guía cuando el mandato en este momento es aplica la vía clínica. Tú dices, no, espérame, no es nada más llegar y ponerse el zapato de cualquiera. Si yo calzo del 30, ¿de qué número calzas, Paloma? 23. 23, ¿no? Entonces imagínense que los ajustes que tendríamos que hacer
hay una diferencia de 7 centímetros en el calzado de Paloma y el mío. Pues permítanme el ejemplo y la metáfora, así con los servicios de salud, ¿no? Entre el Hospital General de México, entre el Hospital G.A. González, entre los Institutos Nacionales de Salud, ¿ya vieron? Y ya además, ¿quiénes son mis pacientes? ¿Cuál es el padecimiento de base? ¿Cuál es la gravedad de ese padecimiento? ¿Cuáles son las comorbilidades? Y encima, ¿cuál es la tecnología que estoy utilizando? Y si la tecnología es nueva o es muy antigua, Paloma, híjole, Houston, estamos en problemas, ¿no? Entonces vean que estas metodologías ya están ahí, no van a llegar, ya están ahí. Y esto no se resuelve con un estudio transversal, con un caso clínico, lo que es peor, y lo digo con mucho respeto, no se resuelve con un libro recién publicado que ha tenido muchos hits en Instagram y que ha sido vendido en Amazon por más de 3,000 ventas. Tú dices, qué bueno que me entró ese dinerito, qué bueno que me está ayudando a permanecer en el SNI, pero ojo, eso no está contribuyendo a un sistema de salud basado en evidencias o basado en los resultados de la investigación. Entonces, Houston, ¿no? Entonces, fíjense si hay metodologías. No es la única metodología. Mi querida Carla, mi querida Paloma, antes de pensar en hacer guías nuevas, hay que preguntarnos cuáles nuestras picos. Hay que buscar todas las guías a nivel mundial. Hay que evaluarlas con AGRI. Y una vez que hayamos evaluado, déjenme, en cualquiera de los dos escenarios, no va a haber 1,000 guías, no. Va a haber 10. Cuanto más va a haber 15. Yo tenía 10 perritos, uno se cayó en el valle, nada más me quedan 9. Y así va a suceder cuando le pasen a GRI 2, y me voy a quedar con 3 guías. Ahora sí, extraigo los algoritmos. Y volvemos a hacer la pregunta, Paloma, Carla. Mi pico está solicitando una recomendación etiológica, diagnóstica y de tratamiento. Esas 3 guías que fueron evaluadas con AGRI 2 y que presumiblemente tienen al menos un algoritmo, ¿puedo asumirlo como una recomendación clínica para mis pacientes? Si la respuesta es sí, siguiente paso, vamos a implementarlo. Y aquí comienza la historia con Adapte. Pero ojo, en México sí hay experiencia y mucha en el IMSS a través de la doctora Laura Arriola y a través de la doctora Adriana Abigail, ¿no? Adelante, mi querida Kareli. Ahorita que comenta esto de las variaciones que puede tener dentro de los algoritmos, con base a la investigación, si van saliendo diferentes rubros en diagnósticos tempranos con los marcadores y todo esto, pero el tratamiento, o sea, mantiene todavía el estatus, pues, puesto que no hay ninguna molécula nueva, etc, etc. Pero el diagnóstico se modifica, tal vez un poco como le comento con todo esto, se podría hacer modificaciones dentro de la misma guía, como a veces se hacen las normas en México, en donde les ponen, bueno, ok, esta se hace esta modificación, pero sigue vigente el resto. No sé si me explico. Totalmente, totalmente, Kareli. Vamos a ver, vamos a desmenuzar. Excelentes preguntas, ¿eh? Y queda grabado para el acervo de reflexión con los colegas, con los adscritos. Primer escenario, ojo, todo lo que hagamos tiene que quedar escrito, todo. Porque así como nosotros vamos a llegar a la conclusión de que sí, nada más es cuestión de una pequeña adaptación, pues sí, a lo mejor para nosotros está la conceptualización o percepción de una pequeña adaptación, y tú lo dijiste muy bien, no nada más en el algoritmo, sino desde acá, desde la guía, de esa
guía 1, guía 2, guía 3 que nos quedaron y tú dices, a ver, uno, sí tengo que establecer comunicación con los autores de esas guías. Mínimamente preguntar cómo visualizan estas adaptaciones. Dos, esas adaptaciones ya en mi contexto, ¿qué están significando en términos de modificación en metodología, es decir, actualización de la guía, en torno a las características de los pacientes, en torno a la tecnología médica, en torno a la creación de nuevas moléculas o el fármaco sigue sin modificarse? Y por los ensayos clínicos existentes sabemos que el beneficio y la seguridad permanece, ¿no? Pero ya vieron, no es de que yo lo haga, porque como estoy en mi servicio y yo mando en mi servicio, no, hay que notificarlo, ¿no? Entonces, mínimamente hay que meterle ahí un adendo o una adenda en donde yo diga, uno, no requiere modificación. La comunicación con el grupo de expertos en México previamente pasó por una comunicación con esas 3 guías que fueron las mejor evaluadas a través de Agridos y en donde las respuestas y formas de actualización en un documento técnico que le vamos a llamar adenda es el siguiente. El adenda es un anexo, ¿no? Técnico, metodológico, científico. Ese es uno de los escenarios. El otro escenario es como lo que decíamos con Carla, ¿no? Es que crees, sí, no hay guías, ¿eh? No hay guías. Entonces, primera tarea, o me lanzo a hacer una guía con todo mi equipo, que me va a llevar todo 2024, y el otro escenario es, pues, adaptar la vía clínica. Pero como dice el dicho popular, a fuerzas, ni los zapatos entran, ¿eh? El Vox Populi siempre tiene mucha razón, ¿no? Pero ¿ya vieron? Entonces, ojo, la ciencia tiene que ser socializada. Siempre conocer bien los procedimientos metodológicos, la estructura editorial, ¿no? Que marca la Systematic Review, que es la misma que utilizamos en estos diseños, y posteriormente, pues ya tomar decisión, no solos, ¿eh? Se sientan ustedes con su jefe de servicio, con el director médico, con la dirección o subdirección de investigación e incluso el director general, ¿no? O sea, no estamos jugando, pues, ¿no? De que yo tomo la decisión y a ver qué pasa, ¿no? Ya estamos en las grandes ligas. No, perdón, estamos en el Salón de la Fama. Y si no lo tomamos en serio, imagínense usted que McMahon no se lo tomara en serio, pues no ganarían, hubieran perdido, ¿no? Pero como asumen que su rol como actores y tomadores de decisión es importante, ¿cuántos touchdowns hicieron que ganaran el domingo? Y esa pequeña diferencia, porque el marcaje estuvo tan cercano, es una metáfora de lo que ustedes como actores y tomadoras de decisión en formación pueden transformar el servicio de salud de su hospital. No el hospital, no, su servicio, nada más, ¿no? Entonces, pues la tarea pues es grande, ¿no? Entonces, ojo, para poder llegar a estos procesos de implementación, hay más de uno. Uno muy conocido en Latinoamérica es ADAPTE, desarrollado y estandarizado por Cochrane y Costa Rica, a través de el Instituto ICAI, ¿no? Que coordina el doctor Mario Tristán, ¿no? Que están publicados y que somos los que son las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Por supuesto que es un proceso que debe de considerar la visualización de la gestión de calidad, es decir, los calidólogos tienen que ser parte de nuestro equipo, Paloma y Carla, desde este momento. ¿Por qué? Porque todas las administraciones, nos guste o no nos guste, desde el sexenio
del doctor Julio Fren como secretario de Salud era la presentación de cuentas, ¿no? Trabajar por indicadores. Y ya no nos podemos salvar de ello. Al contrario, qué bueno, ¿no? Entonces, fíjense, para poder llegar a ello, aquí está. No lo voy a desarrollar porque justamente lo van a ver con el doctor Rivas, ¿no? Entonces, ojo, aquí está el manual. Esto lo escribimos junto con un grupo de trabajo grande a nivel mundial, en donde aparece mi nombre, pero no, yo nada más represento al grupo de 30 especialistas mexicanos comandados por Pedro Gutiérrez y su servidor. Uno, para poder hacer el manual de guías, manual metodológico, editorial y metodológico para la elaboración de guías de práctica clínica en el 2004 de CENETEC. Y dos, para evaluar la calidad metodológica, el riesgo de sesgo y la validez de las recomendaciones clínicas o de las guías clínicas, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos materia, ¿no? Y aquí está. Y ahí me voy a detener, ¿no? Entonces, ojo, son 6 dimensiones, todo, 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 todo. Lo que tú habías dicho, mi querida Carla, en términos generales, es green, ¿no? Pero vale desde este momento vincularlo con Adapte. Fíjense, en el manual del año 2000 de SIGN, de McMaster, de NICE, es decir, del Servicio de Salud inglés, ya marcaban que en la planeación de una guía de práctica clínica debe de incluirse la fase de implementación de las recomendaciones clínicas. Hace 23 años. En México apenas lo acaban de publicar ayer. Perdón, el año pasado. Y aunque ya lo versábamos y lo narrábamos, varios de nosotros en congresos, en presentaciones de gobernanza, apenas se está concretando. 23 años de oportunidad, que no es que se nos hayan ido de las manos, no, fueron 23 años en aprender a hacer guías de práctica clínica. Menos, ¿eh? De acuerdo a la metodología de CENETEC, pues CENETEC se funda en el 2004, ¿no? Pero quienes ya llevábamos participando, dirigiendo, coordinando el 100% o algún porcentaje de la guía, pues aprendimos muy tempranamente que era necesario incluir la fase de implementación. ¿Y qué creen? También deberían de estar incluidos los financiamientos. Entonces, con una gobernanza como la que tenemos en CONACYT, donde la revisión sistemática, las guías de práctica clínica, eso no es investigación, pues ya me dirán a dónde va el sistema de salud, ¿no? Y conste, que muchos de los asesores del secretario de salud actual y del subsecretario son colegas de muchos de los institutos, particularmente el Instituto Nacional de Salud Pública. Gatell no se hizo ayer, ¿eh? Gatell tiene una maestría y un doctorado y estuvo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Yo digo, por Dios, pues no le sirvió de nada, ¿no? Entonces, mucho cacaraquear no es bueno, más en estos ámbitos de gobernanza. La clave lo dijo Carla, hay que trabajar en grupo. No te pueden por segunda vez en la historia de México, en estos 23 años, cerrar la tiendita y ¿qué creen? Ya no se vende porque ya bajamos la cortina. Uno, H1N1 nos mandaron a todos a nuestra casa a descansar. Y tú te preguntas, ¿dónde están todos los SNI? ¿Dónde están todos los maestros y los doctores? ¿No? Claro, ahí sí había un grupo colegiado de toma de decisiones, ¿no? Número 2, ahora en el COVID, a todos nos mandaron a nuestras casas. Y por eso es parte del fracaso de la política pública. Ejemplo, que eso fue sensacional y en la mañanera, ¿eh? Aparece una declaración del subsecretario Gatell en donde dice, no funcionan los cubrebocas. ¿Y qué creen? A los 15 días hay una systematic review con metaanálisis
de Cochrane Collaboration, en donde dice exactamente lo contrario. ¿Y qué hace nuestro presidente? Pues no usar el cubrebocas, ¿no? Porque, ¿qué dicen el Vox Populi? Y está grabado, ¿eh? Bueno, es que el presidente, pues es como, pues tiene la imposición de la Santísima Trinidad, ¿no? Y por eso no le va a pasar nada. O sea, habráse visto, ¿no? En un sistema de salud. No lo digo yo, está publicado, ahí está todo el listado de día a día durante el año de la pandemia y el año 2, y tristemente vimos eso, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que ustedes van a aprender, entre otras cosas, con mi querido Rodolfo. Ojo, lo que tú decías, mi querida Carla, desde ya, ojo, ¿quién es tu grupo de trabajo? No, no son mis residentes. Sí, sí los tengo que incluir para que me ayuden a hacer manitas. Otra forma de decirlo es, cuidado, ¿con qué otros servicios de la torre de especialidades en el GEA interactuamos con estos pacientes? Sí, entra por urgencias o entra por la puerta principal de la torre de investigaciones, pero no soy el único servicio con el que interconsultan, ¿no? Entonces, hay que invitar al grupo y tomar la colaboración de los otros especialistas. No soy yo, ¿no? No nada más soy yo, ¿no? Vean aquí, desde aquí, en la metodología ADAPTE, ¿no? Factibilidad de adaptación, eso, ahora sí. No permitan que les metan el pie desde el inicio. Es que eso se hizo en Inglaterra o se hizo en Alemania y eso no es aplicable en México. Adelante, mi querida Kareli. Eso que comenta es muy importante porque a veces esa palabra de trabajar en equipo o equipo de trabajo, a veces como que, o grupo, como a veces le dicen, cuando no estamos encaminados a un mismo objetivo. Y a veces esas guías están, por ejemplo, hablando de especialistas dentro de una sola rama, ¿no? Es decir, hablando de medicina crítica, hablando de reumatología, pediatría, o sea, todo eso es el conjunto. Sin embargo, esta parte de decir, bueno, que soy medicina crítica, pero a lo mejor es importante ver el punto de vista de neumología, el punto de vista de medicina interna, reumatología, es decir, la multimorbilidad nos arroja a que involucremos a todas estas áreas y no porque no directamente estemos relacionados, sino porque finalmente todo esto va a ir en camino, incluso rehabilitador, nutriólogo, cuando a veces, bueno, es que no son tan especializados, no se trata de eso, se trata que finalmente un paciente va a transcurrir por todo eso y a veces también eso cae un poco en conflicto, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué vamos a tener esta interacción con las demás cuando en realidad lo que tenemos que ver es esto, ¿no? Y esta parte de abrir con el punto de vista hacia dónde va, preguntas, porque es decir, un paciente no es solamente una entidad en un cierto momento, es una entidad en un conjunto de momentos y esto nos abre la puerta a que tengamos que ver a esos nichos hacia dónde va la pregunta, qué va a comer hoy, qué va a comer mañana, o cómo se va a mover, cómo va a caminar, es decir, si va a tener, no sé, una agudización de su problema reumatológico, es decir, toda esta parte. Y creo que ese es el igual punto de vista que hay que ir trabajando, ¿no? El sentido de comunidad como en el sentido de proyección hacia las metas a corto, mediano y largo plazo, que eso también desde el punto de vista personal y profesional nos cuesta todavía. Así Y es. internacionalmente hablando, también muchas de las guías se van cerrando a problemáticas que a lo mejor pudieron haber sido un poquito más enriquecidas. Que sí, a veces las guías pueden ser tan extensas como uno quiera, pero sí también el enfoque más objetivo dentro del punto de vista multiperspectiva nos da un mejor panorama. Exacto. Muy buena observación. Todo, si lo desglosamos, está comprendido en Adapte y en Agri. Justamente porque pues ya hay 23 años de aprendizaje. En otros, los manuales más antiguos datan de los años 90, o sea, ya hay 33 años de metodología, de diseño, estructura y métodos para la elaboración de una guía de práctica clínica. Más jóvenes son la metodología de implementación. Si después de hacer su maestría, ustedes están interesados en hacer un doctorado en implementación de resultados de la investigación, créanme que se van a ganar la lotería. El único doctorado que yo conozco de implementación de los resultados de la investigación para la toma de decisiones en salud lo tiene McMaster. El segundo doctorado
ya no es el único. En todo el año pasado estuvimos mapeando muchos programas internacionales. La Universidad de Düsseldorf, en Alemania, perdón si no lo pronuncié bien, tiene un programa de investigación y toma de decisiones con base en la traslación de los resultados, en donde ven todo esto, doctorado, y maestría. Entonces ya hay programas. En México, apenas lo estamos conociendo. Salud Pública tiene un grupo de trabajo muy chiquito que pues pareciera ser que no se junta con el Vox Populi, y una de las investigadoras está en nutrición, la doctora Carla Kunder, bueno, después les digo el nombre, pero está ahí a un ladito del INER, del G. González, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está, esta es la faceta última, y todo proceso tiene que ser bajo un proceso sistemático, etapas ordenado, secuencial y fundamentalmente reproducible. Entonces, la tarea no nada más termina en la publicación de la guía, que per se, eso justamente va a versar este seminario. Faceta número 3, ya tenemos las vías clínicas. Hay que adaptarlas. Bueno, pues antes de adaptarlas, pues hay que pasar, ¿no? Por toda esta método, ¿no? Y antes de adaptarlo, ¿no? Pues tenemos que preguntarnos, vean, aquí está todo el proceso, ustedes lo van a tener, esta presentación. Y el otro escenario, que es el punto intermedio, y para ya terminar, tampoco lo voy a desarrollar porque lo van a ver con el doctor, pues es el tema de aprendamos a evaluar el diseño, la estructura y la metodología de una guía de práctica clínica. Y aquí está lo que yo les contaba. No soy el único mexicano. Yo representé a ese grupo liderado por Pedro Gutiérrez Castrillón, ¿no? Quien en su momento era el director de investigación en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, fíjense, 2009, que se publica, y dentro del sector salud, si ustedes hacen una pequeña encuesta, no conocen a GRI, menos van a conocer a ADAPTE, ¿no? Y lo que hemos visto al día de hoy, vean, es que sí tenemos los conceptos, pero todavía nos cuesta, uno, conceptualizarlos, no definirlos, platicar qué es, dos, vincularlos y cómo hacen sinergia. Entonces, mis queridos colegas, la labor profesional de la implementación de los resultados de la investigación es uno de los campos que en los próximos 10, 15 y 20 años van a impactar los sistemas de salud. Entonces, no dejen de hacer el doctorado, pero muévanse a esas latitudes. Además de ser buenos especialistas en su rama clínica, muévanse rápido para coadyuvar en la transferencia de los resultados de la investigación. No importa si es fase 1, fase 2, fase 3, población, comunidad, sistema de salud. Lo que le estoy describiendo es un horizonte de maduración de los resultados de la investigación. Entonces, no se duerman. Hay mucho por desarrollar. Los programas a nivel mundial están muy fuertes, no en México. Entonces, busquen su estadía en la universidad con la que tenemos convenio, el programa de maestría y doctorado, ¿no? Busquen su certificación de doble doctorado en Holanda con la universidad. Se me olvidó el nombre de la universidad, pero está en la página del programa de maestría y doctorado. Hay dinero. Nos acaban de avisar que hay dinero principalmente para doctores. Entonces, muévanse, busquen becas. El propio programa les da un fondito semilla, pero siendo colegas mujeres, no saben cómo el programa Erasmus de Europa les protege
para que la mujer en la ciencia, que se acaba de celebrar la semana pasada, brille. Yo las quiero ver brillar, tanto a ustedes como a ellos. Pero quiero que vayan firmes, sólidas, con la evidencia en la mano para tomar decisiones. Agradezco enormemente a Irlanda, a Kareli, a Carla, a Namibia, a Paloma, y adelante voy a pedir un minuto de un comentario último, por favor, y el cierre de la sesión. Adelante, por favor, con toda la confianza. Estamos en el chat, ¿no? Con Rodolfo para seguir. Si no tenemos chat, hay que armarlo. Avísenme, por favor. Nosotros en el GEA sí tenemos con los 7 estudiantes que no todos se pudieron conectar, pero que son compañeros de ustedes, ¿no? Tú misma, mi querida Kareli, un comentario último. Se valen preguntas, si no las alcanzamos a contestar, seguimos en el chat, ¿no? Pues bueno, creo que parte de esto es conocer los fundamentos, por lo cual es importante tener la suficiente evidencia para poder implementarla. De no conocerla, nos vamos a ver igual limitados como lamentablemente estamos teniendo ahorita las instituciones bajo cargos en los que a lo mejor tampoco están embebidos en esto, ¿no? Y que debemos ser responsables y ser parte activa de la situación. Tal vez no estamos en las posiciones, lamentablemente, de batalla al frente, pero sí somos parte de elementos de cada uno. Así que para trabajar en ello, pues debemos que creérnoslo, como dijo ahorita, y ser parte importante de que si no se busca, pues no podemos hacer ningún cambio. Aunque sea pequeñito, podemos empezar. Más adelante esto ya podría ser incluso, hablando de la pandemia, casi cuestiones de infecciones positivas a este punto, ¿no? Exacto. Gracias. Yo estoy seguro que con esta visión, mi querida Kareli, yo ya cumplo 62 años, pero cuando alguna de ustedes cumpla 40, 50, 60 años, van a ver que nos vamos a aproximar a ese tan ansiado sistema de salud de Dinamarca. La generación de resultados lleva su tiempo, su madurez. La transferencia de resultados y la madurez de los mismos lleva su tiempo. Bienvenidos y continuamos ahí. Tan amable, mi querida Irlanda, cierra la sesión y despide a todos con una buena aventura. Pues estuvimos aquí analizando lo de las guías de práctica clínica, cómo es que se hizo cómo es la metodología, cómo nos falta mucho por implementar y pues esperamos que estas sesiones se sigan enriqueciendo, teniendo la participación de diferentes institutos y pues a quien esté interesado, yo creo que sería bueno abrir la invitación para que también pues tengamos quizá opiniones de diferentes lugares y pues enriquecer estas sesiones. Entonces, pues para mí ha sido un gusto estar aquí y de verdad, doctor, que le agradecemos mucho por todas sus enseñanzas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Cerramos sesión.